Los Setán son seres antiguos y muy poderosos que solo podían ser llamados como los dioses de las estrellas, pues eran capaces de deformar la realidad cuando el universo apenas se formaba. Sus poderes no eran para nada psíquicos, lo que los convierte a estos seres en los más poderosos sin la necesidad de usar la disformidad, pues para ellos es un anatema, y el sentido es recíproco. Estos fueron conseguidos con un cuerpo gracias a los Necrontyr. Estos de hecho eran llamados como los vampiros estelares por los Necrontyr, pues estos eran capaces de devorar estrellas como si nada, si es que ellos lo deseaban. Pero con su cuerpo nuevo se dieron cuenta que alimentarse de las almas de los vivos resultaba más delicioso. Eso sí, su inexplicable poder solo funciona en el mundo material. En la disformidad su poder es nulo y no son capaces de controlarla, y como tal son estos que en tiempos inmemoriales lo que más quieren separar ambos mundos de manera definitiva, lo cual es algo que no solo los Necrones buscan, sino el Imperio también. Es más, en el trasfondo antiguo, los orígenes de la humanidad fueron manipulados por los Setán. El Gen Paria fue de hecho cosa de los Setán, y fueron ellos quienes colocaron los pilones de Cadia y otros más que rodeaban curiosamente los dominios del antiguo Imperio Eldar. Sin duda eran seres poderosos. Ahora son solo unos fragmentos que son utilizados o como baterías o Pokémon. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué le pasó a mi puchamón? En el antiguo trasfondo, los Setán nacieron en el mismo momento del Big Bang. Durante este periodo solo eran vestigios de energía que nacían de soles de las que ellos mismos se alimentaban. Estaban tan inmersos en su mundo que no les importó todos los sucesos de la formación del universo mismo, hasta que fueron encontrados por los super avanzados, pero super amargados, Necrontyr. Estos tenían una obsesión con el estudio de las estrellas, ya que la suya propia era tan agresiva que les dio un super cáncer que los afectó de manera permanente en su genética. Además de que habían pasado por una gran guerra contra los antiguos, una raza igual o incluso más avanzada que los Necrontyr. Estos la tenían todas para perder y extinguirse, y estaban desesperados en encontrar formas de salir de su predicamento. Para ese punto, los Setán no se podrían decir que tuvieran conciencia. Es más, eran solo nubes de gas que solo buscaban alimentarse de soles. Pero los Necrontyr hallaron la forma de que ellos tuvieran forma física e interactuaran de manera más activa. Imbuirlos en el metal vivo conocido como necrodermis. El primero de esos Setán lo encontraron de hecho muy cerca de casa. El por qué la estrella era radioactiva contra ellos era debido a ese Setán. Se le llamó como el portador de la noche. Cuando despertó con su nuevo cuerpo, lo primero que hizo fue masacrar y devorar a cuanto Necrontyr pudiera. Antes de convencer al Setán de que habían comida más apetitosas que ellos mismos, este aceptó y con su ayuda encontraron otros más de su clase. Con sus nuevos cuerpos se dieron cuenta que alimentarse de la energía cósmica era algo insípido, pero si lo hacían de los pulsos electromagnéticos de los cuerpos vivos, sabía mucho mejor. Además de que ser adorados como dioses lo encontraron bastante satisfactorio, y como estos seres tenían tanto poder, les dieron el timón de su civilización. Con todas estas cosas, los Setán desarrollaron la arrogancia y se convirtieron efectivamente en dioses y unos muy malévolos. Siempre dudé de la existencia de Dios. Ahora sé que existe. Soy yo. Estos dioses comenzaron a literalmente abusar de su poder hasta que el embaucador, conocido en ese entonces como el Mensajero, les dijo a los Necrontyr que halló la respuesta para vencer a sus enemigos y al mismo tiempo escapar de su predicamento: cambiarlos con cuerpos metálicos vivos. Y ellos aceptaron, aunque aún con cierto escepticismo, pero después de todo fueron embaucados, ¿no? Con esto los Necrontyr dejaron de existir y de las cenizas nacieron los Necrones. Así la segunda ronda contra los antiguos comenzó. Con sus nuevos cuerpos, aliados y conocimientos científicos, pusieron contra las cuerdas a los antiguos. Y los territorios ganados empezaron a esclavizarlos para que los adoraran o para alimentarse de sus almas. Por esto, gran parte de la galaxia estaba quedando vacía, por lo que los Setán se volvieron contra ellos mismos por culpa nuevamente del embaucador. Él convenció al portador de la noche que sus hermanos sabían mejor que almas mortales, y después de la masacre de dioses, solo quedaron 4: el embaucador, el portador de la noche, el dragón del vacío y el forastero. Con la galaxia en estado catatónico y con la gran cantidad de nuevas especies psíquicas que agitaron el nuevo espacio de la disformidad, hicieron que nacieran entidades malignas ansiosas por destruir la realidad. Los Setán, al estar tan debilitados y con estas amenazas, decidieron refugiarse en sus mundos tumba hasta que las aguas se calmaran.
En el nuevo trasfondo no hay mucha diferencia, salvo que aquí los Necrones logran rebelarse contra sus antiguos amos y los rompieron en miles de fragmentos que encarcelaron en sus laberintos tesseractos. Ahora solo eran una sombra de lo que alguna vez fueron, pero que eso no te engañe, siguen siendo muy peligrosos en el campo de batalla. Los señores Necrones son los únicos que los liberan por cortos periodos de tiempo para que luchen por ellos como si de una batalla Pokémon macabra se tratase. Aún así, algunos fragmentos lograron escapar relativamente bien e incluso volviéndose a fusionar para tener un atisbo de su antigua gloria. Y aunque su objetivo actual sigue siendo el mismo, el de fusionarse nuevamente, lo cierto es que los propios Necrones activamente tratan de evitarlo. Cuando a estos seres se les dio un cuerpo, existían docenas de estos completos en la galaxia, pero ya sea que se devoraran, perecieran durante la guerra en el cielo o que se fragmentaron tanto que prácticamente no existan, lo cierto es que sobrevivieron muy pocos. Estos son Azagoroth, mejor conocido como el portador, el primer Zetán en existir en un cuerpo físico. Su único placer es el de matar todo lo que está a su vista. Es la causa directa que los Necrones existan como tal, pues fue él, cuando era un gas como estrellas, que hizo su Sol 1 en extremo radioactivo, pues él fue quien lo estuvo devorando. Fue durante la guerra en el cielo donde los seres mortales le dieron su arquetipo, el concepto del miedo a la muerte. Es la parca para casi todas las culturas. Fue engañado junto a los suyos por el embaucador para devorarse entre sí. Solo las especies que surgieron después de que el portador de la noche se abriera camino en la psiquis de toda la vida se salvaron del miedo a la muerte, es decir, los orcos. Esto hace algo confuso el por qué la humanidad le teme a la muerte y tenga tantos mitos sobre la misma si se supone nunca vivió ese conflicto. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Como tal, también luchó contra Kaela Mesha Kane durante el conflicto, pero perdió. Y como tal, fue encerrado durante milenios. Desde entonces no ha podido tener el máximo poder que alguna vez tuvo. Tanto es así que Uriel Ventris y su cuarta compañía lo liberaron, no sin antes matar a la mayoría e irse enojado, porque no hizo a Uriel temerle. Este Zetán odia la vida en general. Cualquier mundo que esté no existirá ni la vida microscópica. Mefedran, o el embaucador, también conocido como el dios chacal o el dorado, es el máximo embaucador que la galaxia conoció. En antaño, solo Segoras lo igualaba y Tzeentch solo estaba en pañales en la deformidad. Aunque quizá y no sea cierto, pues los dioses del caos cuando nacen en algún punto, entonces existen, existieron y existirán. Fue él junto a Segoras que planearon la broma máxima que rompería el universo mismo. Este plan se supone era convencer a los demás Zetán que si se comían entre sí ganarían más poder y así estarían en la cima de la cadena universal, y cayeron en la trampa. Claro, para el embaucador le salió el tiro por la culata, pues él también fue fragmentado por los Necrones por armas que literalmente causaban daño al tejido mismo de la realidad. Se podría decir que el estafador resultó estafado. Y como tal, bien Tzeentch y Segoras se burlan de ese hecho. O quizás no, quizás solo fingió que lo fragmentaran, y aún así esté completo. Además, qué mejor forma de seguir engañando que pensar que tú ya no eres una amenaza. Desde entonces ha sido uno de los Zetán más activos en la galaxia, buscando las debilidades de todas las facciones como la humanidad, que descubrió que nuestra debilidad como especie es el conocimiento. Descubrió que somos curiosos por naturaleza. También fue responsable de darle a Abaddon la espada Drashnien, siendo en esencia el demonio del primer asesinato de la humanidad hecho espada. Perdió su estatus divino por ahora para seguir divirtiéndose de los mortales y sus luchas encarnecidas. Magla-Latroth, mejor conocido como el Dragón del Vacío, fue y es el Zetán más poderoso de todos, casi como el rey de los Zetán. Tan poderoso fue que se cree que haría ver a los poderes ruinosos como enemigos menores. Es la representación de la destrucción en sí y el dominio de las máquinas y tecnología. Él es el responsable de la creación de los pilones que mantienen el ojo del terror en su lugar y muchas otras piezas tecnológicas más destructivas. Tan poderoso era que sobrevivió al fuego múltiple de varias fortalezas negras que son capaces de destruir planetas por separadas, pero juntas destruyen soles, solo para hacerlo invernar. Tan fuerte fue que un solo fragmento y débil venció a varios mundos tumba Necrones solo para contenerlo. Tan aterrador era que el embaucador veía más viable tener una conversación con la parca que con él. Pero aún así,
no es todopoderoso, pues tiene la misma debilidad que cualquier Setán, o sea, la diformidad. Lo que explica cómo el emperador logró vencer a quizás el fragmento más grande de este terrorífico ser y sellarlo en Marte. ¿Por qué hizo eso? Lo hizo para que la humanidad tuviera el poder pasivo del dragón a favor de ellos, para controlar las máquinas. Eso es lo que algunos teorizan de que el dragón del vacío sea quizás el Omnisaya. Esto merece video propio para él, así que aquí lo dejo. Saranoga, también conocido como el Forastero. Él también devoró a sus compañeros, pero no fue por el embaucador, sino por Segorash. Esto al saberlo lo llevó a una gran depresión y culpó a los dioses Eldar el hecho. Es el único Setán completo porque se fue antes del final de la guerra en el cielo. Y ahora vive en una esfera de Dyson en las afueras de la galaxia. Tiene aún cosas que contar que serán para otra ocasión. Niadrasata, o el que arde, es el Setán responsable de que los necrones puedan usar la telaraña irrumpiendo en las puertas del dolmen para matar a los ancestrales en la guerra en el cielo. Es la representación literal del fuego mismo. Él fue destrozado como todos los demás y se conocen el paradero de al menos dos de ellos. Una la tiene el propio Rey Silente en su trono y desollado, y el otro Thrasin lo consiguió en el mundo de Midgardia, cerca de Fenris, en una batalla contra las PDF locales y los lobos espaciales. Y Ash-Udra, llamado como el Enjambre Sin Fin. No se sabe nada de Setán excepto por su nombre, del cual muchos teorizan que tenga algo que ver con cierta facción. Ofdrada, el Resucitado. No se sabe quién fue, pero al parecer es el Setán más antiguo de todos. Kalugura, el Grito Silencioso. No se sabe quién es, solo es llamado como el Fragmento de Kalugura. Yandu-Gor, el Desollado. Este es responsable de la existencia de los necrones conocidos como los Desollados, pues fue el único Setán que murió de verdad y los maldijo con su enjambre sobrenatural. Y Grania, el Moldeador de Mundos. Este Setán es el responsable de la creación del motor mundial conocido como Vorsis para los necrones. Este fue fundamental en la legendaria campaña de Vorsis de los Caballeros Astrales, que será contada en otra ocasión. Otro fragmento de este mismo estaba en el mundo de Damnos, donde Cato Sicarius lo liberó y le lanzó una granada Vortex. Entforan, la llama espiral. No se sabe quién es, pero se está quemando hasta convertirse en polvo. Sarlulash, el Potentado. Era uno de los 8 Setán que alimentaba al Pharos. Los otros 7 fueron devorados por él mismo. Kal lo libera para luego traicionarlo. Este se sometió y permitió que accediera al estado de la galaxia. Este mismo da a entender que su cuerpo de necrodermis es una jaula de su cuerpo real, que es difícil de entender para la mente humana, hasta que él mismo se redujo a una forma humana más sensible. Mientras más hablaba, este le dijo a Cole la verdad de las cosas, o al menos su verdad. Los Setán son los verdaderos dioses divinos. El dios máquina es una mentira. Los dioses caóticos, mera conciencia colectiva distorsionada del inmaterio. Y el emperador, por sus propias palabras, es un arma. Antes de que Kao lo traicione, este toma control de algunos dispositivos que lo liberan de su cuerpo falso, revelando que su cuerpo original es más o menos parecido a un sol en miniatura hasta que Cole lo traiciona, y el Pharos colapsa. Este tenía dos opciones, vengarse ahora y morir absorbido por un agujero negro, o escapar en un portal que el propio Cole hizo para salir al otro lado de la galaxia. Este fue por el segundo escapando y jurando venganza contra Cole. Gracias a esto, sabemos que los Setán no son capaces de luchar contra una singularidad, y que los cuerpos reales de estos seres bien pueden ser incluso más abstractos y aterradores de lo que sabemos. Hasta ahora es el único Setán o fragmento de Setán verdaderamente libre en toda la galaxia. Los dioses estelares, o Setán para abreviar, son seres primigenios de los albores mismos de la creación. Su poder era superior a lo que cualquier mortal podía imaginar. Y sí, dije podía, pues ahora están fragmentados en miles de pedazos por los mismos necrones que ahora los usan, ya sea como fuente de poder o como animalitos en miniatura. Eso sí, si bien su poder es una sombra de lo que alguna vez fue, siguen siendo aterradores por derecho propio. Estos no usan poderes diformes, sino que moldean la propia realidad a su conveniencia. Sin duda son o eran dioses de la misma realidad, y si alguna vez la realidad está en disputa entre ellos y los poderes ruinosos, asegúrate que los segundos ganen, pues si bien ellos se vean malvados, ellos solo son sentimientos, y como tal pueden cambiar, pero los Setán son malvados. Ellos son la frase de Homelander hecha deidades estelares. No hay Dios. El único hombre en el cielo soy yo. Con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero el de ustedes acaba de iniciar. Si les gustó el video, por favor dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho.
Los Setán son seres en extremo poderosos y que gracias al emperador fueron nerfeados. Sin más que decir me despido. Nos vemos.